compatriotas, a este segmento, porque hay unos que se quedan quitados, tú sabes, tarde, durmiendo, bueno, párense, los que llegaron tarde se incorporan. Estamos hablando hoy de la ley contra la delincuencia organizada. Invitamos al compatriota diputado Andrés Eloy Méndez, quien preside la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional. Antes de entrar al tema, nosotros habíamos quedado hoy que la semana pasada hicimos la comisión legislativa, donde cada una de las comisiones, después de reunirse, hace sus propuestas para ver qué leyes está proponiendo para ser estudiadas. Esto va a ser discutido por la directiva para nosotros hacer una propuesta de agenda legislativa ante la Asamblea. Pero yo quiero que la gente conozca qué leyes presentó cada comisión. Vamos a verla, si la podemos presentar allí, camarada. Sí, eso va a ser en la cámara, no sé si se puede, sí. ¿No? Primero está la Comisión de Política Interior. Vean, ahí está. Está presentando Política Interior, véanlo allí. Reforma parcial del Código Penal. Andrés Eloy, ustedes tienen eso, ¿no? Reforma del Código Orgánico Procesal Penal. En comisión mixta concilia con Política Interior. Contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, que es la que vamos a ver hoy. En caliente. Ley para la sanción de la tortura y para el desarme y control de armas y municiones. Vean ustedes, hay 5 propuestas de la Comisión de Política Interior. La Comisión de Política Exterior presenta 2 proyectos: la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que está pendiente, y la Ley de Cooperación Internacional. La Comisión de Contraloría, reforma de la Ley contra la Corrupción, reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Son los 3 proyectos que presenta la Comisión de Contraloría. La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico presenta también 3 proyectos: la reforma de la Ley contra la Corrupción, Ley Orgánica y Contraloría General, ¿no? Y el proyecto de ley, la Comisión de Seguridad y Defensa, está la Ley Orgánica de Frontera, la Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Defensa Integral y Control del Espacio Aéreo Venezolano. La Comisión de Cultura y Recreación tiene un proyecto que es la Ley de Cultura, y yo le voy a incorporar una aquí, porque corresponde a la Comisión de Cultura. Esa se va a presentar por iniciativa popular, que es la de los artesanos. Están trabajando y vamos a hacer una gran jornada, vamos a acompañarlos, los diputados, a una gran jornada de recolección de firmas en los 24 estados para que ellos presenten con una movilización la ley de artesanía. La proyecto de ley de desarrollo social integral, esta comisión siempre está cargada, ¿no? Presenta 5 proyectos. Reforma de ley del régimen prestacional del empleo. Este es muy importante porque tiene que ver con la misión Saber y Trabajo. Reforma parcial del Seguro Social, régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas. También tiene que ver con adulto mayor, en amor mayor. Salud del Sistema Público y Sistema Público Nacional de Salud y la Orgánica de Igualdad y Equidad de Género. Proyecto de ley presentado por la Comisión de Pueblos Indígenas sobre la representación indígena en la Asamblea Nacional y los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales, coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena con el sistema de justicia y de educación indígena. Culto y régimen penitenciario, el Código Penitenciario, hermano. Y en mixta tiene el Código Procesal Penal. Ambiente, recursos naturales y cambio climático, presenta 3 proyectos: manejo integral de bosques, áreas bajo régimen de administración especial y la agroecología. La de ciencia y tecnología tiene la de telesalud, infogobierno y la ley de inventiva e innovación popular. La de medios de comunicación y poder popular, Blanca, esa es tu comisión. Transferencia de competencias y servicios de los estados y municipios al poder popular. Por fin vamos a trabajar esto, ¿no? Que es el artículo 184, transferencia de competencias y recursos de los
estados y las gobernaciones y las alcaldías al Poder Popular. Consejos del Poder Popular, servicio de televisión por suscripción y la comunicación del Poder Popular. Aquí le van a agregar otra que viene por la vía de la iniciativa popular, que es la ley de los consejos estudiantiles. Los están trabajando los jóvenes de las universidades. Ley de consejos estudiantiles. Familia, reforma de la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Administración y servicio, regulación y control de los arrendamientos de inmuebles de uso comercial. ¿Te acuerdas que se planteaba en la ley de arrendamientos si nosotros metíamos los comerciales o no? Se apartó y ahora se hizo un proyecto, se está trabajando un proyecto de ley de control de arrendamiento de los inmuebles de uso comercial. Regulación y control de los servicios funerarios, donde también hay mucha especulación, Blanquita. Y en el peor momento, Aristóbulo, ahí se trafica con el dolor, con el dolor de la gente. Está regulación y control de los servicios de telefonía celular y televisión por suscripción. Ahí también hay especulación y estafa, ¿no? Saboteo, y regulación y control de los servicios aeroportuarios y hoteleros. Son estas 4 leyes que tiene la Comisión de Administración y Servicio, que fue una de las comisiones que en el periodo pasado tuvo mayor intensidad de trabajo. Bueno, Andrés Eloy, te invitamos para que hables de la ley. Tienes la palabra, hermano. Gracias, Aristóbulo. Bueno, en el marco de esto, dentro de este marco que tú comentabas de las 46 propuestas de ley, verdad que hay ámbitos interesantísimos, ¿no? Interesantísimos que no puede dejar de comentar. La que tú decías, la transferencia de recursos y servicios de gobernaciones y alcaldías al Poder Popular. Ahí se va poquito a poco aclarando, con más precisión, aquello que tú dijiste del desmantelamiento de los estados y municipios como se han concebido hasta ahora. Porque la descentralización es buena cuando le llega al virrey, que es el gobernador, o al reyesuelo, que es el alcalde. Pero al pueblo no. Esa no es descentralización. Bueno, eso es lo que vamos a desmontar. De verdad que esto nos motiva mucho y ahí vamos a estar... Fíjate tú, Andrés Eloy, que tú tocaste algo que es importante, porque eso es lo que uno ve cuando dice que la estructura del Estado capitalista burgués es una estructura piramidal. Tú ves Estado nacional, después ves el poder, tú ves poder nacional, ves poder estatal. Así es. Después viene otro estrato, poder municipal, otro estrato, poder parroquial, y abajo, en la base de la pirámide, está el pueblo. Y entonces tú tienes una estructura que es piramidal. El estrato superior tiene más poder que el inmediato inferior, hasta que llega el pueblo, que es el que tiene menos poder. Si llega medio de arriba, toda la burocracia se lo traga. Por eso es que las misiones son eficientes, porque las misiones sacan los recursos desde arriba, se sale de esa estructura y le llega al pueblo directamente. Eso explica que nosotros en los 2 primeros años alfabetizamos 50.000 personas y en los 2 siguientes años, con la misión Robinson, 1.500.000. Por la burocracia, por la burocracia no solo es que la gente floja, no. La burocracia es un contrato colectivo, forma parte de la burocracia. 12 alumnos nocturnos. El bono nocturno. Entonces, ¿cómo tú vas a atender 1,5 millones de compatriotas para alfabetizarlo? Cuando tú dices, rompe esa estructura, te sales de la estructura y dices, todo el que sepa leer puede ayudar. Vamos a usar el televisor, vamos a usar el VH. Vamos a ponerlo en la lengua indígena respectiva. Bueno, Blanca, vamos a usar la Fuerza Armada, vamos a usar los aviones de la Fuerza Aérea, vamos a usar las lanchas de la Guardia Nacional, vamos a usar la gasolina de PDVSA, toda la estructura del Estado, más la voluntad popular. Exactamente. Y tú puedes trabajar en una iglesia, en una casa, en un club, en un sindicato, en un una canal, matemango, en todas partes. Tú tienes Vive aquí, aquí no puede haber una persona que no sepa leer. Entonces, cualquier espacio de Vive, y en la hora de su trabajo tenemos que dedicarlo para que esa persona aprenda a leer. Cuando se empuja la misión con esa fuerza, es lo que permite que en los 2 primeros años el mismo gobierno, con un programa especial que se llamaba Programa Bolivariano de Alfabetización, llegamos a 50.000. Claro. Y en los 2 siguientes años, 1,5 millones. Las misiones, porque bypassea la estructura elefántica, pesada, burocrática de ese Estado burgués. Por eso es que la transferencia es ir hacia el pueblo, de los municipios al pueblo, de los estados al pueblo, de la nación al pueblo, y el pueblo organizado. Y además dejando de ser abstracto, pues siempre era el concepto de pueblo en abstracto. Sí.
pero nunca organizado. Así es. Porque le temen y por eso la demandan en el Tribunal Supremo de Porque Justicia esa parte de la la oposición estructura, el individualismo. contra la ley del Cuando tú cuerpo hablas rural. de consejo comunal, cuando hablas de comuna, ¿de qué estás hablando, chicos? Una estructura que está una encima de la otra, tú la vas a poner una al lado de la otra. Llenar el país de comuna es horizontalizar la estructura. Pero además tendríamos la oportunidad, por fin, de estar en auténtica democracia. Democracia activa, no solamente democracia de origen o de legitimidad de voto, democracia de ejercicio pleno en el ámbito social, en el ámbito económico, es decir, democracia legitimada en su funcionamiento permanente, que es la auténtica y verdadera democracia. De manera que hay proyectos de leyes que de verdad me llamaron muchísimo la atención, bien interesante, y el que comentaba del sistema funerario, cómo trafican el capitalismo hasta la hora de tu muerte. Hay algunos que llaman samuros, que están pendientes en las morgues, Aristóbulo, mandados por los... Además de los medios. De los tipos de los... Además de, claro, al lado del tipo de los medios, a ver cuánta más sangre saca, ¿no? Indistintamente de que el tipo haya entrado por suicidio, por un accidente de tránsito o por cualquier situación familiar, hay que sacar la sangre, ¿no? Pero al lado está un tipo que llaman el samuro, vendiendo el servicio funerario y el tipo con el dolor y el tipo encima, ¿no? Entonces eso, el socialismo, debe dignificarlo. Andrés Loy, para que la gente entienda la ley contra la delincuencia organizada, ¿tú podrías decir cuáles son los 3 elementos más importantes de la ley? Seguro, Aristóbulo, pero sin duda tengo que contextualizar en lo internacional, que es el primer elemento. Porque la ley contra la delincuencia organizada... Perdón, pero yo lo que quiero que quede claro para toda la audiencia y para todos los usuarios y usuarias de VIVE, de ANTV y de la red de medios comunitarios, es que hay un sector del Parlamento que está en contra de la ley. Sí, señor. Abiertamente en contra de la ley. Abiertamente contra la ley. Eso es lo que tú nos vas a explicar. ¿Cómo puede haber alguien que esté en contra de una ley que ataca la delincuencia organizada y el terrorismo, ¿no? Voy con los 3 puntos focales y después porque ellos dicen que no. Los 3 puntos, el primero es el internacional. La ley contra la delincuencia organizada, por ser la delincuencia organizada una actividad transfronteriza, cada vez más mundializada, porque se soporta en nuevas tecnologías y en ellas se desplaza, se han creado organizaciones internacionales como el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales. Esta organización tiene además 147 países suscriptores del convenio, y Venezuela es parte de ese convenio. Tiene un capítulo que se llama GAFIC, igual termina en C, que tiene que ver con Latinoamérica y el Caribe, que es nuestro capítulo. Dicha organización además está adscrita a la Asamblea General de las Naciones Unidas para la lucha contra la delincuencia organizada en ámbitos como blanqueo de capitales o legitimación de capitales, trata de blancas, tráfico de personas con fines sexuales o no esclavistas, tráfico de órganos o manipulación genética, que lo estamos viviendo, terrible, construcción y tráfico de armas como crímenes fundamentales. Para ello hay un marco referencial de resoluciones que emite la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es en la que medio creemos, porque no creemos en el Consejo de Seguridad, pero sí en la Asamblea General, porque ahí están los 192 países y votan por igual. Y la GAFIC también produce resoluciones en función a lo que se va investigando, las mutaciones del delito internacional, y los países van adaptando su legislación a estas realidades. Venezuela, signataria como es del GAFI, recibe con beneplácito toda esta sugerencia, pero no tenemos nada que ocultar y estamos luchando frontalmente contra el tema de la legitimación de capital y delincuencia organizada. Y el terrorismo. Y el terrorismo y su financiamiento. Porque no solo el que pone la bomba, el que la pagó, el que pagó el boleto, el que paga el grupo para que se desestabilice. No es que agarramos a Chávez Abarca, no, ¿quién lo financió? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo invitó? ¿Quién le pagó el boleto? ¿Ese no es delincuente? ¿O quién es más delincuente? Yo creo que los dos. En todo caso, es llegar primero a tipificar con más claridad todas las mutaciones de estos delitos como tipos penales, incluso con el máximo constitucional de pena entre 25 y 30 años sin beneficio. Porque un tipo que esté traficando con gente, chicos. Y con droga. Y con droga. Pero ¿qué pasa, vale? ¿Cuál es el país que estamos construyendo? Pues por ahí viene el tema de por qué se oponen. ¿Ves? Es decir, que la única forma de que alguien se oponga a esto es que tenga algo que ver con el terrorismo o con la delincuencia organizada. O algo que defender de aquel lado. Esconder. O esconder o defender. No me algo mires allí. aquí que yo tengo Eso, una claro, cosa. vamos a debatirlo. Yo invito al país. El cuento de la gallina. El cuento de la gallina que ahorita lo voy a contar. Yo invito al país, Aristóbulo, invito al país al debate de hoy. El debate de hoy va a ser interesante, ¿vale? Porque va a contrastar los dos modelos, va a contrastar. Hoy va a haber un contraste interesante. Fíjate lo siguiente, la ley nos plantea
dentro de las nuevas tipificaciones penales, identificar los sujetos obligados a informar cualquier movimiento de activos o capitales. Que superen. 50 millones de bolívares. Así de sencillo, viejo. Es decir, que todos los que están preocupados son los que, además de mover cantidades superiores a los 50 millones, las mueven de manera ilícita. Ahí es donde, o por lo Tienen menos, que explicar, Paco. ¿Por qué usted está por lo moviendo menos eso? no muy transparente. No muy transparente. ¿Estás seguro que esa gente va a defender? Yo estoy seguro porque ayer lo vi y espero que no se te eche para atrás, puedo porque si se echa para creer, atrás se lo voy a ¿quién decir. fue? Y está grabado. Y yo lo vi, me lo calé todo, y como dice Aristón, me lo calé en BTV, una hora viéndolo, y que, bueno, te confieso que un poco sorprendido al principio, pero después entendiendo los intereses que representan. Pues. Ahora fíjate, ¿qué obliga el convenio internacional en las 14 resoluciones de la Asamblea General? No es Chávez, chicos, es la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿vale? Tenemos que ser serios. Que plantea que, primero, identificar bien los sujetos que deben dar información financiera. ¿Quiénes? Las bolsas de valores. Todo lo que pase por ahí, por encima, dame acá, ¿quién fue? ¿Dónde vino? ¿De dónde lo sacó? Dame acá, viejo. Como cualquier país del mundo, además. Esto no es otra cosa. Pero entonces Segundo, son los representantes de la gente de la Bolsa de Valores que están en el Parlamento los que no quieren que eso pase. La Bolsa de Valores privada. Pues nosotros tenemos la pública pasaría. Pero fíjate. Segundo, los bancos. Los bancos tienen que informar. Llegó un tipo y depositó 500 millones. Bueno, hermano, ¿de ¿vendiste dónde? un carro? Bueno, dame la copia. No, eso es sapo. ¿Qué sapo, viejo? ¿Cuál sapo, pues? Sapo es otra cosa, sapo es lo que hacían ellos, eso no. Eso es informar dónde están los capitales y los activos, financieros o no de este país. ¿Quién más tiene que decir? Los registradores y notarios, porque donde se transa, además de ir a la bolsa de valores o ir a hay que registrar. Hay que registrar. Entonces, hermano, vamos acá, aquí te firmó alguien, compré una casa en 10 millones. Deme acá de dónde sacó la plata. El que no la debe, no la teme. ¿De dónde sacó la plata para comprar una casa de 10 millardos o compró una finca? ¿Cuántas narcofincas hemos quitado? Pero no podemos prevenir, tenemos que esperar que la compre y que el tipo de link... No, hay que prevenirlo, viejo. Y esto lo plantean los organismos internacionales. Pero también coloca como sujeto, y yo creo que ahí es donde más le duele, a los comisarios de las empresas. Ahora, nosotros no teníamos una ley, ningún instrumento jurídico. Teníamos la ley contra la delincuencia organizada, pero con 60 y tantos artículos le estamos metiendo 25 nuevos con estos tipos penales, y de los 65 estamos reformando 47 a todas las mutaciones que ha habido. Aristóbulo, manipulación genética, eso no existía hace 10 años. Trasplante, tráfico de órganos, cosas que se están viviendo, ¿vale? Como dice la Biblia, cosas que se van viviendo en el mundo. Y los países tienen por la vía del tema penal de regular esas conductas. Ahora, ¿cuántos artículos tiene Andrés Eloy? 95, Aristóbulo. Pero fíjate, este elemento interesante que te iba a comentar, ¿sabes dónde le duele más la cosa? Cuando los sujetos que están obligados a informar a la UNIF, vamos a familiarizarnos con este concepto, UNIF, Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, UNIF, que tienen que informar a esta unidad, también se incorpora no solo a los bancos, no solo a los compraventas, a los de bienes y raíces, a los constructores inmobiliarios. Esos son los sujetos. Esos son los sujetos que tienen que informar. Ah, ¿Te das cuenta de dónde va la claro. cosa? Pero también obliga a los comisarios de las empresas, o sea, que son por lo general abogados, contadores o administradores, el que lleva la cuenta de la empresa, que es el representante contable de la empresa ante el Estado y la ley, lo obliga a que todas sus transacciones y movimientos informar a la UNIF. Y la UNIF, a su vez, está adscrita a la nueva Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, que la crea esta ley. ¿Tú no crees que ese diputado que estaba ayer tiene que conocerlo? No puede ser tan ignorante para no saber que eso es una cuestión internacional. ¿Y tú sabes qué dice él? Que esta ley está obligando a todo el mundo, al pueblo. Ahí no te todo. ¿Cuál pueblo te pone 50 millones en una transacción? En una. Porque es una. No, el pueblo puede que te pague 50 millones, 2 años. fuerte, ¿ok? No son 50 mil bolívares. 50 millones lo viejo. 50 millones. 50 millones, porque tenemos que... A partir de ahí. A partir de ahí tenemos que ir, porque entonces de pronto todos los días te hacen una de 50, porque por una, 50, y acá. ¿De dónde? ¿De dónde? Porque tú, bueno, un sueldo, 5, 4, 3 millones, pero 50, todos los días, viejo, ¿para dónde vas con eso? ¿Ah? ¿Para dónde vas con esa patincha? Vamos a ver. ¿Ves? Entonces, fíjate, ¿dónde les preocupa a ellos de que tienen que ir a la UNIF? Pero además la UNIF, esta oficina, está adscrita a una nueva oficina nacional que se está creando, tal cual como la ONA, se crea a partir de esta ley la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. Igual a la ONA, esta va a ser la morocha de la ONA. Pero que la delincuencia organizada no solamente es droga. La delincuencia organizada también es tráfico de armas, es trata de blancas, es legitimación de capitales, es bingos y casinos.
Es lo que hace el Le capitalismo, estamos que entrando, todo hermano. le mete a cualquier cosa. Y legitima. Entonces le estamos entrando a un tema que sabemos que detrás Qué estafa. es grueso, hermano, es grueso. Es inmobiliaria, es estafa inmobiliaria. ¿Me entiendes? Es grueso, el tema es grueso. Y estamos conscientes, por eso es que chillan, como dijiste tú la otra vez, chillan, patalean, claro, porque Pero ellos representan unos intereses, hoy hay que decírselo. Esta ley va a traer a Roncho. No, duro. Ahora fíjate Pero lo siguiente. esta ley le pone rostro entonces a quiénes son los que están de ese lado. por lo menos- Si les va a o por lo vamos a poder menos- identificar quiénes No, tú decías quieren que lo ese primero, interés. identifica los Por lo sueldos. menos un retrato hablado le va a poner, un retrato hablado. Eso que hace la CIPC, un retrato hablado. Hoy vamos a ver un retrato hablado, chicos. Hoy lo vamos a ver. No, pero yo te lo juro que yo no creo que ellos vayan a defender Espero que no. una De pronto aquí lo estamos postura en alertando. contra de una ley que además, como tú dices, no es un invento de Venezuela. Ahora, Ah, a ese punto iba. La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada es un mandato expreso de la CAFIC, que le está obligando a los estados signatarios, no obligando, sugiriendo, planteando, pero además sí es una obligación porque es moral, ¿vale? Es una obligación Claro, si tú te moral. metes y formas parte de... ¿Quién se puede oponer a eso? Pero además una obligación moral. ¿Quién se puede oponer a eso, Aristóbulo? Obliga a crear la Oficina contra la Delincuencia Organizada. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Que esa oficina tenga autonomía presupuestaria. Entonces dirá, bueno, ¿pero para qué? Bueno, para que pueda confiscar. Porque necesita agarrar todas esas fincas, narcofincas, y convertirlas en Ay, no, pero es que centros de rehabilitación directo. si tú expropias a un narcotraficante, eso es no, robo. es robo. Porque los narcotraficantes tienen derecho a ellos sí. destruir a la juventud, A la sociedad. de matar, de hacer todo, pero cuidado, no les quiten las ¿Cuál es cosas. el concepto de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada? Autonomía de funcionamiento, órgano asesor del Ministerio Público especializado para poder avanzar rápido en las investigaciones y autonomía financiera y presupuestaria para poder tomar todos estos activos y ponerlo al servicio de resarcir el daño en la sociedad. Esa es la función. Ahora bien, nuestra ley establece que hasta que no exista sentencia firme no se puede disponer de los activos producto del comiso en el juicio. Eso es lo que establece nuestra ley ahorita. Aquí estamos incluyendo una nueva tipología penal moderna en lo internacional, que es la figura del abandono. Como los tipos de delincuencia organizada por lo general son cuello blanco y tienen avionetas y se vuelan la cerca rápido, abandonan los activos. En el caso de que existan abandonos activos, el Estado puede disponer para resarcir el daño. No hay que esperar sentencia. ¿Te das cuenta? Son cosas éticas, son cosas que van en beneficio de la sociedad. Y entonces se tipifican los sujetos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Ahora para darle el punto de Blanca para que hablamos como quien dice el abanico, lo que dice Blanca, ¿por qué se opone? Además de estos tres puntos clave, que es el contexto internacional, la creación de la oficina y los sujetos que deben reportar, que esto le pone cara al asunto. Lo que dice Blanca, ¿por qué ellos se oponen? Bueno, sí se oponen. ¿Sabe por qué se oponen? Porque el dinero de la banca, indistintamente de dónde y cómo viniera, se lo prestaban entre ellos mismos. A sus sobrinos, a sus hermanos o a sus yernos. El dinero Para lo poner ahorra. empresas inmobiliarias. esas Y cosas. montaban empresas Unas inmobiliarias, constructoras. incluso algunas con nombre parisense, de sus yernos. Podemos tipificar. O sus socios. Podemos ir al fondo. Súmate Pues. esas Vamos al fondo, pues. Y esa plata la manejaban sin ningún tipo de transparencia. Casas que construían que debían valer 300 y la vendían en 900, con la cartera del pueblo, con la cartera Sí, bancaria. de los ahorristas, pues. De los ahorritos de la gente, ¿vale? Eso también es delincuencia organizada. No es eso delincuencia organizada. Pero también se presta estos dineros para legitimar capitales. Nunca en el país se le había puesto el cascabel al gato así con precisión. Bueno, y la consecuencia de eso fue cuando quebró la banca. Entonces el Estado tuvo que salir a reponerle ¿Por qué quiebra la Pero banca? en el mundo, además, esa crisis financiera. ¿Por qué quiebra la banca? Ah, bueno, eso es lo que está pasando también en Estados Unidos. Claro, ¿Por porque qué los quiebra la ladrones banca? hacían lo que les daba la gana. Porque las carteras están podridas. ¿Por qué están podridas? Porque hay activos fantasmas sobrevaluados o que no sirven, que entre ellos supuestamente hipotecan y se llevan el dinero, y cuando vas a revisar eso no sirve. Entonces hay que controlarlo, y cuando con su DEBAN y con la nueva ley de bancos, pero cuando el tema es de legitimación, tenemos que ser más precisos todavía. Entonces la ley también obliga, por ejemplo, a que esos operadores de la banca, los que manejan el dinero, o la bolsa, o los operadores de seguro, tienen que informar los terceros y los beneficiarios del dinero. Y el que no lo va a estar multado por 3.000 unidades tributarias, 200 pagos, arrancando, por esconder información. ¿Es sapo? ¿Qué sapo, chicos? ¿Qué sapo? ¿Dónde está la plata del pueblo y a quién se la entregaron? ¿O quién vino aquí a depositar 500 millones a cuenta de qué?
hay que informar al país. Vamos a dejar que sigan lavando los capitales. Ahora yo te voy a decir, el que salga a oponerse o es loco o es lo otro. O es lo otro. No, pero y locos no son. Va a haber una gran reacción. Y es bueno hacerlo, Aristóbulo, de cara al país. Hay que hacerlo de cara al país. Aquí está. No, pero hay que informar mucho más a la gente. Mira, pero la gente de Cairó está ahí, la tenemos ahí al aire. Vamos a conversar con ellos sobre este tema. Exacto. Nos pueden hacer una pregunta interesante. Ajá, no tengo aquí los datos de quién es el compañero que está al aire. ¿Repite? Gelacio González, Radio Cairó Comunitaria, desde Turén, Estado Portuguesa. Un abrazo, compañero, camarada. Sí, también un abrazo de aquí de Turén, Estado Portuguesa. Estamos conversando sobre esta ley, ¿no?, que tiene que ver justamente con atacar la delincuencia organizada y el terrorismo. Y tenemos a sectores de la oposición dentro del Parlamento que no quieren esta ley. Quisiera tu comentario, Elacio. Bueno, ante todo, muchas gracias, compatriota Blanca y compatriota Aristóbulos. Les saludamos de aquí de Cairó 91.5 y especialmente de aquí del municipio Turén, Villagruzual, de acá del municipio Turén, en Estado Portuguesa. Contento por permitirnos esta oportunidad de dirigirnos a nuestro país, a todos los venezolanos y venezolanas, y especialmente a los compatriotas quienes estamos acá en los radios, en las emisoras alternativas y comunitarias. También agradecido porque realmente una vez más nos sentimos representados pues a través del Parlamento con nuestros compatriotas comprometidos con esta revolución. Bueno, eso tenemos unos diputados de la oposición que eso nunca van a aprobar, nunca van a reconocer el trabajo que ustedes vienen haciendo en el Parlamento, pero hay un pueblo soberano, hay un pueblo organizado que sí lo van a respaldar, y esta ley va, ¿verdad? Esta ley va a ir porque solamente quienes no están de acuerdo son estos señores que han venido dando golpes de estados, han venido asesinando personas y que usted los ve en otros países libremente como que si nada haya pasado. Necesitamos esta ley porque esta ley sí, estos malandros, porque estos son los verdaderos malandros, ¿oyeron? Esos son los verdaderos malandros. Entonces, estos malandros hay que aplicarle la ley, que están acostumbrados a asesinar, a robar, a atracar a todo el pueblo venezolano como lo han venido haciendo. Entonces, nosotros felicitamos realmente esta ley, ¿no? Y yo sé que el pueblo venezolano, la mayoría de los venezolanos, nos sentimos complacidos, ¿verdad?, con esta reforma de esta ley. Allá los señores de la oposición, allá ellos, allá con su conciencia, allá ellos que no van a aprobar esta ley, pero estoy seguro y convencido que nuestros diputados, que somos la mayoría en la Asamblea Nacional, lo van a aprobar. Mire, Lacio, muy importante tu comentario, pero me gustaría también que agregaras algo con relación a la repatriación del oro. Ayer se trajo los últimos lingotes. Aquí en Caracas fue una emoción espectacular. La gente en la calle acompañando con una caravana desde La Guaira. ¿Qué opinó la gente allá, chico? Mira, yo pienso que eso no solamente fue en Caracas, eso fue en todo el país. Eso es una gran celebración, una gran fiesta, porque ahí una vez más esta revolución se sigue profundizando y eso es demostración de que estamos viviendo una verdadera independencia, ¿verdad?, en nuestro país, y una verdadera soberanía. ¿Entiendes? Eso fue algo maravilloso, algo bastante, ¿cómo te diría? Bueno, uno que esto lo desconocía el pueblo venezolano, cómo fue repatriado el oro, ¿verdad?, a otros países, sobre los países europeos. El pueblo venezolano desconocía eso. Gracias que llegó la revolución y el comandante Chávez, hoy nosotros nos damos cuenta de todo lo que está pasando en el mundo y especialmente lo que le habían hecho a nuestro país. Hoy nos sentimos mucho más contentos y mucho más revolucionarios y convencidos, ¿verdad?, de que tenemos que seguir profundizando este proceso revolucionario, y por eso esta ley que nos va a permitir realmente tener las cosas en su lugar. Mira, y tu comentario sobre el 4 de febrero, pues, no te puedes ir listo. Bueno, figúrate, esto es algo maravilloso. Ahora el pueblo venezolano, conjuntamente con nuestros soldados, con las Fuerzas Armadas en la calle, defendiendo, ¿verdad?, la soberanía, defendiendo el pueblo venezolano, defendiendo este proceso, porque este es un proceso que tenemos que defenderlo, porque pienso que es el proceso que realmente nos está legitimando
¿verdad? Este proceso que representa al comandante, y el 4 de febrero eso va a ser una fiesta a nivel del país, que no puede haber pues un estado, un municipio, chicos, donde no se reúna el pueblo venezolano, los civiles con nuestros compatriotas militares, ¿verdad? Ya que aquí ahora sí podemos decir que somos todos hermanos y hermanas. Así es. Muchísimas gracias, Gelacio. Un saludito final para todos los usuarios, un mensaje final para todos los usuarios y usuarias de VIDE, de la radio de la Asamblea Nacional y de la red de medios comunitarios que permanentemente nos acompañan en este programa Pueblo Legislador. Ese mensaje desde Kairos 91.5, allá desde Turén. Sí, claro, un saludo a todos los compatriotas que trabajamos a través de los medios alternativos y comunitarios, y que especialmente estamos aquí retransmitiendo el programa de Pueblo Legislador, a donde usted, compatriota Blanca, nuestra diputada, que nos sentimos orgullosamente de usted y de nuestro diputado también, Aristóbulo, un hombre muy conocido, ¿verdad? Hombre de pueblo, un maestro. Realmente nos sentimos muy orgullosos de tenerlo usted y todos nuestros diputados que nos representan a nivel nacional allá en la Asamblea Nacional, nuestro diputado acá del Estado Portuguesa, nuestro diputado Enzo Cavallo por el circuito número 2 que nos representa. Bueno, sumamente nos sentimos complacidos. Bueno, y hacerle llamado pues, a los demás medios alternativos, bueno, que se incorporen hasta todos estos programas que son sumamente importantes. Nosotros hemos decidido aquí y estamos retransmitiendo a los presidentes, mi hermano, aquí a partir de las 12 a los presidentes a través de Kairos 91.5. Bueno, un abrazo, Gelacio, y un saludo para todo el pueblo portugueseño y para Turén y Gelacio trabajo de los González, medios comunitarios por allá. Desde Turén, Estado Portugués, Villabruzual, Radio Kairos 91.5 FM, en sintonía con Pueblo Legislador. Sí, señor, radio comunitaria y popular 91.5. En Turén la gente está mosca. Sí, señor. Seguimos nosotros aquí con este proyecto de ley de reforma contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Sí, fíjate que hay temas tan interesantes, ¿no, Blanquita? Que pronto no nos va a dar tiempo de conversarlos todos. Una de las cosas que también crea la ley, dentro de este tipo de leyes, tiene un concepto de extraterritorialidad. Decía al principio de la conversación que es un delito transfronterizo, es decir, que la delincuencia organizada no respeta fronteras. Y fundamentalmente una de las cosas que más le gusta es ir de un país a otro para evadir las leyes. La globalización. Esa es la fulana globalización, que es la internacionalización del delito. Pues. A ese respecto, tenemos la ley crea mecanismos de coordinación para poder capturar, trasladar, compartir información, etcétera, sobre delitos de este tipo en otras partes del mundo que tenga conexión con Venezuela. Y luego, bueno, ser penados en Venezuela con penas homólogas que debamos tener. Pero estaba viendo yo aquí, por ejemplo, hay tipos penales que se están creando como el que financia el terrorismo. Siempre se veía, bueno, quién colocó la bomba, quién creó la conmoción, pero hasta ahí quedaba la investigación. Ah, y el que financió. Pues todo eso cuesta dinero. E inclusive el nuevo tipo penal de financiamiento al terrorismo, nuevo tipo penal en Venezuela, que no existía, establece que el que financió, aun cuando el acto terrorista no se haya llevado a cabo, él está penado. Por ejemplo, en el caso de nuestro fiscal, el fiscal valiente, Danilo Anderson, se logró comprobar que estos señores, los hermanos Guevara, que por cierto, la oposición los tiene en la lista de los presos políticos. Es decir, los hermanos Guevara pusieron la bomba y asesinaron a un fiscal. Sí, cualquier crimen contra un ser humano es terrible, así no sea fiscal. Pero en el caso de los fiscales es una cosa condenada en el mundo, porque justamente alguien que está investigando para sancionar un delito es asesinado, de la manera que fue asesinado nuestro fiscal Danilo Anderson. Los que pagaron para que estos señores Guevara pusieran la bomba, que son los mismos que hoy defienden a los señores Guevara y lo ponen en la lista de presos políticos, serían sancionados con esta ley. Así es. Hasta hoy no son sancionables, porque no existe el tipo penal. Y como dicen nuestros principios, si no está escrito, pues no es delito. Si no está tipificado, no es delito. Y eso hay que tipificarlo. Pero además incluimos otros tipos bien interesantes y en otros que ya existían subimos la pena.
Legitimación de capitales, de pronto tenía de 5 a 8 años de cárcel. Ahora se le puso ¿cuánto? 15. 15. Porque tú dices, no, bueno, yo de pronto pago 5, pago 6, pero legitimo unos tantos y ¿ves? Entonces la gente de pronto, bueno, subimos el tope a 15 años, en el caso, por ejemplo, de legitimación de capitales, en el artículo 35. Otro que ya existía, como el tráfico ilícito de armas, pero tenía una pena menor, que llegaba hasta 10 o 15 años, lo subimos a 25 años. Porque el tema de las armas, todos sabemos cómo está afectando a nuestro país. Pero además, que no es solamente al muchacho que lo agarraron con un arma, sino a quien trajo esas armas al país. Así es, hasta 25 años. Pero también tenemos otro fenómeno, que es la fabricación ilícita, que producto de la nueva tecnología, etcétera, hay gente que tiene la capacidad hoy día de fabricar. No necesita traficar, sino que la fabrica. Entonces había que tipificarlo también. En el caso de la fabricación, estamos colocando 18 años. Pero si son armas de guerra, que es la que se están fabricando, 25 años de cárcel. Estamos acercándonos al tope constitucional. Pero después vienen los delitos contra las personas. Desde la delincuencia organizada contra la persona. Y el primero que tenemos es la trata de personas con fines muchas veces sexuales, esclavistas e incluso hasta para sacarle los órganos. Servidumbres por deuda, tú me debes, me trabajas bajo tal circunstancia. Todo eso pasa a ser delito, delincuencia organizada. Pero como es contra la dignidad de la persona, y nosotros somos un proyecto humanista, la pena es mayor. La pena es de 25 años. Pero si se trata de niños, niñas y adolescentes, entre 25 y 30. Duro. El tope constitucional. Sin beneficios. Pero, no es porque es un tipo que tiene mucha plata y como tiene mucha plata, aunque se sepa que está vinculado a un delito de esta naturaleza, no paga. Pues. Y lo otro, ahora sí, aunque tenga plata, no tiene beneficio. Y además es imprescriptible. Ahí es donde empieza a doler la cosa. Porque la delincuencia organizada no la hace Pedro Pérez en el barrio, allá no. No, el que tiene capital para pagarla. Exactamente. Entonces aquí es donde empieza a doler la cosa. 25, 30 años de cárcel. No hay beneficios procesales. Aumento de la pena. Es imprescriptible. No prescribe, pues. No prescribe este tipo de delitos. Por ejemplo, el sicariato. Otra conducta delictual que se ha venido, lamentablemente... Bueno, la semana pasada vinieron los compatriotas de Lara, donde hubo un campesino, le quitaron la vida, no solamente le quitaron la vida, sino que después, chico, la gorra del compatriota, de la organización, la guindaron así en un palo como si fuera un trofeo, la dejaron montada, ¿no? Después que Esos campesinos que han sido asesinados, que llevan casi cerca de 200 campesinos asesinados por sicariato, nosotros sabemos quién es el dueño de la tierra, que fue expropiado, que se está trabajando, porque además se la robó al Estado, porque la mayoría de esos terratenientes le robaron a la nación la tierra. Compraban 5 hectáreas y cogían 100. Y siempre adquirieron de manera fraudulenta. En el caso, por ejemplo, de allá, zona sur del lago, asesinando indígenas, pagando por brazo, por oreja de indio, demostrando así esos que asesinaban indígenas que tenían. Esos que ocuparon la tierra hoy siguen asesinando. Pero nunca se castiga al dueño de la tierra. Ahí es donde voy. Al supuesto. Entonces, fíjate, aquí, tenemos el tráfico ilegal de órganos, que lo estamos tipificando. Quien trafique y trasplante con órganos, es un ser humano, hermano, 25 a 30 años de cárcel. Eso antes tenía entre 7 y 10 años. De 25 a 30 años de cárcel. Trasplante de órganos y manipulación genética. Es delicado, es el ser humano, hermano. Pero además, con el tema del sicariato. Pues cuando el sicario ejecuta dicho homicidio... Muchas veces el tráfico de seres humanos, además de la prostitución, tiene mucho que ver con el trasplante. Sobre todo... cada vez más los órganos. Sí, a medida que va avanzando la ciencia y la tecnología, al servicio de la gente también los delincuentes toman la ciencia y la tecnología al servicio de ellos. Entonces hay que legislar. Al respecto, también incorporamos el tema del sicario. Bueno, es un fenómeno que tenemos en Venezuela. Se puede ocultar, pero hay que legislar, hay que regularlo, hay que castigarlo con mucha energía. El sicario, indistintamente, que es la muerte por encargo. Es la muerte por encargo. Una práctica que surgió mucho en Colombia y que luego... fundamentalmente en Colombia. Se trasladó en la frontera. Venezuela, exactamente. En el caso del sicario, indistintamente en las condiciones que ocurre el homicidio, que si premeditación, que si alevosía, que si ventajismo, que si proporcionalidad, que si culposo o no culposo, no más. Cuando es muerte por encargo son de 25 a 30 años.
porque es delincuencia organizada. Y en el caso de los paramilitares, por ejemplo, la gente esa que vino para acá, alguien le paga. Porque tú agarraste a los pobres muchachos vestidos de soldado, ¿verdad? Los metiste presos y después los dueños de esa tierra, los que les daban la comida, los que los trajeron para acá, los que le dieron el uniforme. Eso hasta hoy no es delito, pero ahora, a partir de ahora, se va a llamar financiamiento al terrorismo con 25 años de cárcel. Eso es lo que... Ahí es donde empieza la roncha. Cónchale, pero entonces ¿cómo hacemos? ¿Cómo se llama? Alonso, hay que dactar de la finca. Y el otro, entonces empieza la roncha y los amiguitos del country club a reunirse. Mira, pero nosotros ¿cómo vamos a y hacer? todos los que pusieron platica. Mira, nosotros que tenemos tanta plata ahora vamos a ser delincuentes terribles, ¿vale? ¿Cómo es esto? ¿Ves? Ahí está la cosa. Sicariato, pero además del que asesinó, el que mandó. No es que complicidad, que no. 25 años a 30 también. También al que envió o encargó el asesinato. Como la señora esta que mandó a matar a una muchacha porque que era de uno de los medios, de los bloques de... Exactamente. Entonces, allí estamos nosotros, y esto lo comento yo a la sociedad, a los venezolanos, a nuestra audiencia, porque seguramente hoy en el debate se va a tratar de manipular mucho del por qué, los conceptos, los sujetos y lo que acá se norma y se regula. Pero van a tener que inventar mucho para descalificar esta ley. Esta ley no hay forma de descalificarla, no hay forma. Más inventen, más desmontaremos. Dice uno, pero eso se inventan cualquier cosa para buscar atacar a la ley. Pero a mí me gustaría, como reflexión, además más pedagógica, Aristóbulo, ¿por qué este tipo de delitos son justamente una de las características fundamentales del capitalismo? ¿Por qué deriva? En donde todo se convierte en mercancía, en donde todo puede ser objeto de negocio. Entonces tú ves como grandes e ilustres, entre comillas, familias terminan ligados a delitos de esta naturaleza, que no son rateros que le roban el celular a alguien. Y eso no, sino que como una ilustre familia que se formó en Harvard, a sus hijos le pagaron para que se fueran y terminan siendo rolo de malandro. Bueno, porque el capitalismo tiene una esencia que es producir más cada día con el menor esfuerzo y ganar más cada día con la menor inversión. Por eso se conduce a la explotación, por eso conduce precisamente a la especulación, por eso conduce a la estafa. Todos estos mecanismos que facilitan la acumulación, la reproducción de las ganancias con el menor esfuerzo, con la menor inversión, conduce a especular, conduce a estafar, conduce a explotar. Todos estos elementos, porque la esencia es precisamente acumular, y para acumular tienes que multiplicar tu inversión. Y la premisa es el máximo egoísmo. Es decir, no importan las consecuencias no sobre la sociedad. No te importa, lo que está basada fundamentalmente en el individualismo, en eso de que lo más importante soy yo, el resto del mundo no me importa. La sociedad es una especie de selva humana y es donde la ética pierden los valores. Y ahí entonces codazo, zancadilla, trampa, deslealtad, la velocidad, se lleva por delante hasta su mamá de ser necesario porque está pensando en él. Por eso el individualismo es uno de los valores que nosotros tenemos que combatir con mucha fuerza. La competencia tenemos que combatirla con mucha fuerza, porque por eso yo digo siempre que mientras el socialismo todos vamos en un camino y alguien se cae, deberíamos pararnos, levantarlo y llegar todos. Debe ser lo esencial. Solidaridad. No importa cuándo se llega a la solidaridad frente a la competencia, que es que va junto y tú metes codazo, la zancadilla, la trampa, la envidia, la intriga, la deslealtad. Esos son valores colaterales de un elemento que es el individualismo. Pero ellos partían de la premisa de que ese máximo egoísmo iba a traer beneficios a toda la sociedad. Se ha demostrado hoy, ya no es un planteamiento hipotético, que efectivamente destruye la posibilidad de sociedad. Por eso es la gran crisis del capitalismo en el mundo. Es que la selva humana, la teoría sálvese quien pueda. Que es destrucción del ambiente. Claro. La amenaza de la guerra que destruiría la humanidad completa. Fíjate que ahorita para salvarse de la crisis capitalista no hay otra alternativa que la guerra. Que la guerra, la economía de guerra. Y le importa un comino los muertos. Es la economía de guerra. Es la el millón de muertos en Irán. El saqueo, el robo. La guerra y la economía para ellos, o sea, la guerra es un instrumento de la economía de ellos. Es lo mismo. Como la droga, como la droga. Bueno, y su mayor expresión en Centroamérica con los Irán Contra. Droga por armas, ahí está. Está clarito, ese es el trueque de ellos, droga por armas.
el negocio de las armas, el negocio de las drogas y el negocio de la guerra. Incluso, Aristóbulo, el de la gente. Ahorita, para sacarle el órgano a alguien, para venderlo y ahorita hubo una conferencia en el Congo, justamente porque se están llevando a las mujeres y a los niños. Igual que hace 500 años comenzó el proceso de esclavización de nuestro pueblo africano, igual se está haciendo de manera permanente y reiterada porque estos señores vuelven al mercado de la persona. Del exterminio de nuestros aborígenes para sacar todo el oro que podían. Ahí comenzó. Claro. Aristóbulo, tú hiciste una reflexión muy interesante sobre la teoría económica del capitalismo, basada en la acumulación del capital sin fronteras éticas. Sin fronteras éticas. La acumulación del capital. Pero además Adam Smith y los defensores de la teoría del capitalismo planteaban de que a lo que hubiese mucha acumulación de capital iba a venir una especie de goteo de ese dinero. Sí, el vaso se derrama y empieza... El vaso se derrama y empieza un goteo donde la gente recibe. Fíjate la teoría que ve incluso la gente en una especie de mendicidad, viendo a ver qué gotea que bota el vaso. Un vaso rebosante de dinero, que por supuesto se van a dejar ellos que caiga el dinero. Pero nunca se bota. Cuando llega al tope, le ponen otro pedazo. Claro, chicos. O se lo chupan para que vuelva, los vivos se lo chupan otra vez para que vuelva. Ahí no va a gotear nunca. Pero ellos además hablaban de la mano invisible que terminaba regulando el mercado. No había que regularlo, el Estado, nada, sino que una mano invisible iba a funcionar. Pero lo que queda demostrado es que es la destrucción de sus propias sociedades. Claro. Sí, porque en el caso nuestro se basó en que nos saquearon, nos robaron y masacraron a este pueblo. Pero hoy se están comiendo a sus propios hijos. En Estados Unidos y en Europa, a sus propios ciudadanos. Tú le enseñas el humanismo al capitalismo y es totalmente contrario. Es casi una mala palabra. Porque si la esencia es el ser humano, bueno, ahí tienes que frenarte. Y uno lo ve pero además, en forma más práctica en una empresa. Yo siempre utilizo la CanTV para explicarlo, porque la CanTV en manos del capitalismo, tú veías como, bueno, ¿cómo vamos a llevar a un pueblo telefonía? ¿O cómo vamos a llevar a un pueblo la posibilidad de internet? No es posible. ¿Por qué? Porque la inversión tiene que ver con el retorno de las ganancias. En la lógica de ellos. Si no hay, en la lógica capitalista. Así es, si no me da ganancia, no hay inversión. Entonces, ¿cómo llevar la luz? ¿Cómo llevar la electricidad? ¿Cómo llevar la conectividad? ¿Cómo llevar la telefonía a sitios? En la vida te va a retornar lo que invertiste. Eso solo lo puede hacer el Estado. ¿Tú sabes cuál es la pregunta que siempre hacían los tecnócratas de esa época? Yo lo recuerdo, clarito, lo decían. ¿Cuánta gente vive allá? Así es. La primera pregunta, mira, vamos a hacer una carretera. ¿Esa carretera es para cuánta? Entonces dividida. ¿Cuál es la inversión? ¿Cuánto vale la carretera? ¿Cuál es la inversión? ¿En cuánto tiempo vamos a obtener? Tanto. Entonces, ¿cuánta gente vive allá? 500 personas. Por 500 personas vamos a hacer. No, a cada persona no va a salir a 10 millones. No, le ponen valor, fíjate. Igual para mandar. ¿Cuánto cuesta el cable? No. Así es. Esa es la lógica de si en esa colina vive un burgués, ahí llega la cosa. No, ahí sí. La cosa es que hay ciudadanos que son ciudadanos de última y los que son personas. El tipo puede hacer su casita en plena montaña y le llega cable, televisión, teléfono. Los tipos hacen casa en una isla por allá en el Mediterráneo y ahí llega todo. Todo. Pero es el que tiene derecho. Pero yo creo que hay una cosa que tenemos que reflexionar cuando yo digo es que ellos quebraron su propio sistema. El tema del robo, que realmente los bancos funcionan como un mecanismo de robo, pero llegó a tal extremo su egoísmo que los banqueros quebraron sus bancos. Así es. Quebraron, se estafaron a sus propios socios. Pero ningún banquero quebró. Ningún banquero. No, quebraron los bancos, pero el banquero no quebró. Como persona natural nunca. Quebraron los estados que tuvieron que financiar de nuevo a los banqueros para que se volvieran a robar la plata. Es inviable. Es decir, mataron a la gallina de los huevos de oro en su propio sistema, quebraron el sistema porque ya nadie puede creer en eso. ¿Tú sabes cuál es la gráfica de esa comiquita? La gráfica de esa comiquita es el tipo que estafa a todo el mundo, pero luego termina metiéndose donde está todo el oro, bañado en oro, y así mismo él se quede ahí, se encierre y muera ahí sobre el oro. No le importa, pero él muere ahí. Pero mira, antes de cerrar, yo quisiera que echaras el cuento de la gallina. Pues lo voy a echar ya. Vamos a volver a esto que es ¿por qué se oponen a una ley como esta? ¿Por qué un diputado, por ejemplo,
se puede oponer a una ley como esa? Ya va, Andrés Eloy, pero un poquito para los camaradas, ciudadanos, usuarios y usuarias de nuestro programa. El socialismo es la salida, porque pone en primer lugar al ser humano, pero en el caso de Latinoamérica es tan absolutamente coherente con la vida que en América Latina pone en primer lugar hasta la propia naturaleza, porque algo que ha hecho este modelo capitalista es destruir el espacio donde vivimos, pero desde el modelo de América Latina, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, en nuestro entorno es fundamental respetar la vida y desde la concepción indígena, la cosmovisión indígena, es que nuestra tierra, la Pachamama, tiene que ser respetada y no puede ser mercancía. Entonces no es solamente el ser humano, sino hasta los derechos de la naturaleza, y es la única forma de garantizar la vida en el planeta. Esa es la diferencia entre este modelo capitalista decadente que vende el alma y este otro modelo que insurge en nuestro continente, que es la reivindicación de la vida y de la vida plena, del buen vivir. Por eso toda deuda social dejada por el capitalismo está acompañada de una enorme deuda ecológica. Así es. Una destrucción de la naturaleza. ¿Por qué? Porque para producir más, tú no tomas una cosa de inversión. Yo siempre le decía a mis alumnos, mira, veamos, por ejemplo, yo iba hacia a la costa de Aragua y veía la bahía. Era una bahía hermosa, ¿no? Choronina. Ajá. Pero comenzaron, chicos, a construir unos edificios, unas torres de turistas. Y no le pusieron planta de tratamiento. Si le ponen planta de tratamiento, es invertir más. Ellos, para ganar, no le ponen planta de tratamiento. Sencillamente todas las aguas servidas van a la bahía. Se mueren los peces, los pescadores artesanales tienen que abandonar, pero el bolsillo las aguas se vuelven leña y la hermosura de la bahía se pierde. A ellos no les importa que se destruya la bahía, no les importa la vida de los pescadores. No les importan las generaciones futuras. Entonces, a esos tipos no les importa ni siquiera la vida de los hijos que no tendrán planeta. ¿Cómo ganar más con la menor inversión? Yo no puedo dejar de... Fíjate, la pregunta que me hacía Aristóbulo sobre el chiste de la gallina, ¿no? Que yo creo que hoy lo vamos a poner en contra. Pero tiene que asociarlo con por qué ellos, ¿verdad? ¿Por qué se oponen? Y yo creo que tiene que ver con la gallina. Yo se lo contaba aquí a Aristóbulo y a Blanca en privado. Además que lo que dijo Blanca, hay que reivindicar el liderazgo de Evo Morales en el tema de la naturaleza. Pero volviendo acá a lo concreto de la ley, yo le decía a Blanca y a Aristóbulo que viendo yo ayer un diputado defendiendo los intereses en contra pues de esta ley. De esta ley, sí, defendiendo los intereses de los sujetos, de los banqueros, de la bolsa, que no tenían por qué informar porque si no se convertían en sapos, y con todo esto... Todo el que informe sapo. Y buscando argumentos. Convertía a todo el mundo en sapo. Esto va a convertir a todo el mundo en sapo y tal, conteniendo, oponiéndose por cualquier argumento. Yo me recordé del chiste de la gallina. Yo dije, mira, pero este señor me recuerda a mí, a un señor humilde una vez que por hambre, en el chiste fue y se le robó la gallina a un vecino, pues, porque no tenía cómo comer, y se robó la gallina, pero andaba todo nervioso, y agarró la gallina y la metió en la casa para hacerla, para comérsela. Pero cuando está haciendo eso, casualmente llega un policía frente a su casa a preguntar una dirección. Y llega a preguntar, el policía llegando a preguntar la dirección, el tipo no lo deja hablar. El tipo le dice, mira, ¿dónde vive por aquí? Y el tipo le dice, ¿cuál gallina, hermano? ¿Cuál gallina? ¿Dónde está la gallina? Pues se había robado la gallina, andaba nervioso. Así veía yo al diputado. ¿Cómo estás tú? La gallina, ¿cuál gallina? Mira, ¿cómo te va? ¿Cuál gallina? Así vi yo al diputado de ayer. Yo vi al diputado ayer que estaba como que, ¿cuál gallina? ¿Cuál robo? ¿Cuál estafa inmobiliaria? ¿Cuál? O sea, el tipo andaba como desesperado, viendo cómo contenido defendía. Bueno, yo creo que no hay argumentos. Apenas le estaban preguntando, ¿cómo estás tú, vale? Apenas era Vanessa le estaba preguntando, ¿cómo le va a diputado? El tipo de una vez dijo, ¿cuál gallina, vale? ¿Cuál estafa inmobiliaria? Ya va, espera. Entonces, una predisposición defendiendo los intereses que yo creo seriamente, de verdad, que esto no va a resistir un examen exhaustivo y serio que hoy vamos a hacer de la ley en el debate del día de hoy en la Asamblea Nacional. Bueno, Andrés Eloy, vamos a esperar que que todas las cosas que estamos anunciando no pasen y la cosa se apruebe. Ni se apruebe y que, escúchale, esta oposición demuestre... No, pero hoy no nos vamos de ahí sin aprobarla. Sí, señor. Sí, sí. Blanquita. Ervin Marcano de Barcelona, el 2 de febrero celebramos 13 años de la llegada de la revolución en Cocolandia. Y el sábado celebramos 20 años del levantamiento militar junto al pueblo en Los Próceres. ¡Viva Chávez! O sea que el 2 de febrero, que es el aniversario de la revolución, lo van a celebrar
los 13 años en Cocolandia. Cocolandia es un sitio en Barcelona donde está la casa del PSV. Una de las casas del PSV de Barcelona es la casa de Cocolandia, que es muy famosa, ¿no? Bueno, ahí en Cocolandia será la celebración de los 13 años de gobierno y los 20 años de levantamiento militar junto al pueblo en los próceres. Viva Chávez, el 4-2. Pueblo, saludo camarada Aristóbulo y un beso bien grande para Blanca. Carajo. Mira lo que dice ahí, no vaya a decir. Sí, señor, desde Portuguesa, Araure. El Roberto 7 Ochoa, un venceremos. beso. Es Roberto. Venceremos, camarada. Buen día. Cumplí 60 años. Me inscribí en el INAS. Hoy día tengo 68 y solo salgo en el sistema, pero más nada. ¿Será que me registro entra en Amor Mayor? Pero se tiene que registrar. Tiene que registrarte. Tiene que De todas registrar. maneras, Bueno, que Amor vaya y Mayor. se registre, pero ya los 205.000 personas que habían entrado por las otras vías del INAS para ayudas, que era un porcentaje del salario, el presidente ya, por vía de decreto, Pero él aún no está recibiendo el apoyo, solo aparece en el sistema, dice Sí. aquí. Sí, bueno. O sea, tendría que registrar. Sí, bueno que se registre siempre. Pueblo, en la entrada del kilómetro 7, El Junquito, la escuela Fe y Alegría, necesitamos pintura de tráfico para hacer el rayado. Este es el número Virginia, correcto. No solamente allí Virginia, sino que todo lo que la parte que se ha faltado en la carretera del Junquito, todo necesita rayado. Ya le hemos dicho al ministro, no basta faltar. El asfalto debe estar acompañado de rayado y sobre todo en el Junquito se necesita también que en donde hay escuelas haya rayado que alerta el señalamiento horizontal que permite alertar, además de los ojos de gato, que es bien importante, ¿no? Buenos días, camarada Blanca y Aristóbulo. Es Isabel desde Nirgua. Está muy buena esta ley contra los pillos. Sí, señor. Y aquí me están diciendo que te llame, seguro. Que es la camarada Isabel. Llámame Blanca, dice. Buen día, compatriotas. No olviden en esa ley supervisar a los bancos y similares. Claro, Esas mafias están por cualquier frente del Esos son capitalismo. parte de los sujetos que Es señalaba. más, son los primeros que aparecen. Parece muy extraño la actitud de esos diputados ante esta propuesta de ley. Saludos, camaradas, desde Naiguatá, rumbo a la misión 7 de octubre. Feliz día. 7 de octubre, viviremos y venceremos. Quiero saber en qué área de la misión Saber y Trabajo van a ubicar a los graduados de Ingeniería de Sistemas Depende. por la misión Sucre. Depende. Puede ser desde formadores Claro. hasta trabajadores en cualquiera de las áreas. Por ejemplo, Ingeniería de Sistemas podía estar perfectamente en la faja del Orinoco, Claro. en cualquiera de esas empresas. Digitalizando los taladros, ¿no? Pero podría estar también, ¿verdad?, como instructor de la misión, Así es. por decirle algo, pues. Bueno, estamos finalizando, Andrés Eloy. Yo quería hacer un comentario de lo que no he comentado nada hoy, pero que quisiera compartir esta reflexión, ¿no? Una modesta reflexión que uno ha venido haciendo, además como politólogo, analizando el tema del 4 de febrero. Sobre todo en estos últimos días, leyendo mucho, viendo documentales, escuchando incluso en la mañana al camarada Diosdado haciendo algunas infidencias personales de lo vivido el 4 de febrero y reflexionando en perspectiva desde hoy lo que significa el 4 de febrero, lo grande que fue el 4 de febrero. En los años 80 y 90, desde los años 70, en América Latina se habían planteado golpes de Estado, fundamentalmente, casi todos de la derecha, que venían desde las Fuerzas Armadas, infiltradas por factores externos o por centros de poder, fundamentalmente asociados a la Embajada Norteamericana, al Comando Sur, a la CIA, con complicidad de banqueros y oligarquías criollas, con sectores de la Fuerza Armada, y tumbaban, por ejemplo, como Pinochet Allende, desde la Fuerza Armada institucional. Y los otros eran intentos que venían desde la guerrilla insurgente marxista-leninista. Me refiero a la América Latina. Ahí el triunfo de la Sierra Maestra en Cuba, con Fidel y el comandante Che Guevara, Camilo, etcétera. El sandinismo en Nicaragua, desde la izquierda. Y otros que han intentado y algunos que se han desvirtuado en ese camino de la guerrilla. Pero en Venezuela fue un golpe o fue un alzamiento militar. Pues no llegó a ser un golpe. No llegó a ser un golpe porque además era quijotesco. No tenía condiciones militares de subsistir. Pero ese alzamiento militar fue desde las filas institucionales del ejército
desde la juventud, pero el único que no ha sido financiado por centros de poder, desde las filas del ejército, ni por embajada alguna. De allí su pureza, pero además vinculado a los sectores de la izquierda, viejos guerrilleros, como Ali Rodríguez Araque, como Douglas Bravo, el presidente lo ha dicho en reuniones permanentes, y a pensadores como Cleaver, de la izquierda, y partidos, Aristóbulo sabe más que yo de esas reuniones, cuando en el 89 cae el muro de Berlín, se impone una hegemonía de derecha en el mundo, hay un movimiento de jóvenes dentro de la institucionalidad militar, sin financiamiento de centros de poder, que se unen a pensamientos de izquierda y a pensamientos del pueblo, de su esencia, y lanzan el 4 de febrero, de manera quijotesca, sin posibilidad de éxito militar, pero con un extraordinario éxito histórico y de ruptura. Éxito político. Y de éxito político y de ruptura con los pactos vendepatrias de 200 años. Fíjate, Andrés Eloy, para complementar un poco lo que tú dices, yo pienso que el antecedente más directo del 4 de febrero es el 27 de febrero. Así es. Pienso que el 27 de febrero se dio como una especie de latigazo a la conciencia de todos los estratos de la sociedad venezolana. Y por supuesto tocó el estamento militar, sobre todo a la oficialidad joven. ¿Por qué? Porque la oligarquía en América Latina, frente a cualquier levantamiento del pueblo, utilizaba la Fuerza Armada para contener al pueblo, cualquier movilización, cualquier reacción del pueblo. La Fuerza Armada no es más que un contenedor de los pueblos de América Latina, y así lo usaba la oligarquía. Pero el pueblo fue con tanta fuerza que dejó de creer en todo el 27 de febrero, que trató de hacer justicia por sus propias manos. Reventó Santa María, vidrieras, etc. La oligarquía le tiró la Fuerza Armada, y la acribillaron, y vino bueno, ahí no se supo cuántos muertos hubo. Yo formé parte de la comisión del Congreso que investigó los sucesos del 27 de febrero. Y nosotros no pudimos contar los cadáveres. ¿Por qué? Porque hubo que, por razones de salud pública, hubo que enterrar personas sin identificarlas. Y fue donde se creó, Blanquita, las llamadas fosas comunes, lo que se llama la peste, producto de que en el valle, por ejemplo, había apartamentos que aparecía gente muerta a los 3 días, a los 4 días, y es decir, la gente la mataron dentro, pues. Pero camiones trasladaron durante esos días recogiendo camiones de la calle. Entonces, fíjate tú, la oficialidad joven, donde ya existía una organización incipiente, donde ya existía un descontento, se vio acelerada con los sucesos del 27 de febrero. Por la indignación. Claro, el 27 aceleró el descontento, aceleró la organización y provocó la reacción de esa oficialidad joven, que mucha de ella, al negarse a participar, se obligó a radicalizarse en el proceso donde estaba, y trajo como consecuencia el 4 de febrero. El otro elemento es que el pueblo participó sin un liderazgo, el pueblo lo hizo solo. Y sin proyecto. Sin proyecto. Y se dotó de un liderazgo. El pueblo se dotó de un liderazgo el 4 de febrero. Y el tercer elemento es que hubo un gran aprendizaje. El pueblo salió solo, sin armas, el 27. Y el 4, los militares salieron con armas, pero sin pueblo. Ambos, desde el punto de vista militar, fracasaron. Pero desde el punto de vista político, constituyó un éxito. De allí que la gran lección es que el pueblo solo no puede, y los militares solos tampoco pueden. Y es la unidad cívico-militar, la gran conciencia cívico-militar, es el gran aprendizaje. De allí que la organización y la conciencia es muy importante, tanto en los militares como en el pueblo. La conciencia, porque genera la organización y la movilización en defensa de la patria. Será tan cierto lo que dice Aristóbulo, que viendo a Diosdado hoy tempranito, como a las 5:10 tempranito, decía Diosdado, y la verdad que me enganchó porque estaba muy afectiva, decía que él tenía 24 años, cuando vio los camiones del ejército llegar con los muertos dentro. Estaba contando Diosdado, esto es un tema tal vez hasta delicado, ¿no? Pero lo comentaba él hoy, temprano. Y entonces Diosdado dice que esa noche, cuando él se acostó viendo eso,
él, joven muchacho, dijo, no, esto no puede seguir pasando. Entonces, en sus reflexiones, él decía que llegó un grupo de cazadores. Él dice, mira, los grupos de los cazadores que vienen llegando de los contrainsurgentes que llegaron a Caracas. Y entonces él reflexionaba, ¿cazadores de qué? De hombres, cazadores de humanos. ¿Qué es este ejército? De pueblo. ¿Para dónde vamos? Yo te lo digo, ¿Cómo porque reventó? fíjate, yo salí en el toque de queda como diputado de noche. Aquí, mira, a esta muchacha se le estaba muriendo, a unas hermanas el papá se le estaba muriendo en el clínico y la tenían detenida. Entonces yo fui y le pedí permiso al ministro de la Defensa para sacarla, para llevarla a sacar al papá que se murió en el clínico. Pues. El papá murió y ellas estaban presas las dos por allanamiento. Su cadáver, Sí, el cadáver de su padre. me acuerdo en el DIN, es decir, o sea, de noche manejando con los casos de los presos, muertos, o sea, era terrible. Ahora, imagínate tú, un joven oficial de nuestra Fuerza Armada que, sobre todo en Venezuela, donde gran parte de la oficialidad o la mayoría vienen del pueblo, vienen de abajo. Pero ahí hay una cosa por lo que ha sido la reflexión de tanto de Aristóbulo como Andrés Eloy. La razón, es decir, la conciencia, el proyecto bolivariano, el camino que hemos decidido y la fuerza que es el pueblo organizado. Pero eso tiene que tener un motor que es el que toca también lo afectivo y lo emotivo y es el amor y el coraje, la valentía para hacer las cosas. Ese 27 de febrero, la verdad, no había perspectivas de triunfo para el pueblo y el 4 de febrero tampoco. Pero hubo el coraje de defender al pueblo, de defender la vida, de defender los sueños. En ese momento no teníamos nada, parecía que todo estaba perdido. Hoy tenemos mucho. Hoy tenemos patria, hoy tenemos independencia, hoy más que nunca tenemos que tener el coraje de defender lo que hemos construido. Y por eso, Blanca, cada día es más necesario la consolidación del poder popular, que es el pueblo organizado, que es el pueblo consciente, que es el pueblo dispuesto a movilizarse, que es el pueblo apropiándose de su proyecto, de su destino histórico. Y por eso es que Chávez no se puede decir que es un golpista, porque la estrategia de golpe nunca iba a llegar, eso era quijoteco. Chávez lo que es un insurgente, un alzado. Un soñador. Y lo seguirá haciendo. Pero además un soñador que se atreve a hacer realidad los Bueno, sueños. vale, tú sabes que todo lo que empieza termina. Bueno, viva Chávez, viva la revolución bolivariana, viviremos Bueno, el jueves, y Blanca, de todas venceremos. formas nos lo vamos a dedicar al 4 de febrero. Sí, Pero señora, ahí este jueves estaremos. estoy libre, Aristóbulo, también tengo que venir. Y ahora, como nos fallaste una vez, ahora te tenemos todos los días. Un abrazo, pues, será hasta el próximo Pueblo Legislador. Y viva Venezuela, viva el 4 de febrero, la revolución 27 como la del 4 y la del 2, que fue este triunfo de la revolución bolivariana, porque el pueblo votó por la revolución y así lo hará el 7 de octubre. Pueblo, 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 para la asamblea con las bases me la juego, esa es la idea, la asamblea para el pueblo para la asamblea. El pueblo despierta, la asamblea guerrea. Pueblo, 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 para la asamblea con las bases me la juego, esa es la idea, la asamblea para el pueblo para la asamblea. El pueblo para la asamblea guerrea. Pueblo, 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 para la asamblea con las bases me la juego, esa es la idea, la asamblea para el pueblo para la asamblea. El pueblo despierta, la asamblea guerrea. Bienvenidos, compatriotas, a este segmento, porque hay unos que se quedan quitados, tú sabes, tarde, durmiendo, bueno, párense, los que llegaron tarde se incorporan. Estamos hablando hoy de la ley contra la delincuencia organizada. Invitamos al compatriota diputado Andrés Eloy Méndez, quien preside la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional. Antes de entrar al tema, nosotros habíamos quedado hoy que la semana pasada hicimos la comisión legislativa, donde cada una de las comisiones, después de reunirse, hace sus propuestas para ver qué leyes está proponiendo para ser estudiadas. Esto va a ser discutido por la directiva para nosotros hacer una propuesta de agenda legislativa ante la Asamblea. Pero yo quiero que la gente conozca qué leyes presentó cada comisión. Vamos a verla, si la podemos presentar allí, camarada. Sí, eso va a ser En la Cámara, no sé si se puede, ¿no? Primero está la Comisión de Política Interior. Vean, Ahí está. está presentando Política Interior, véanlo allí. Reforma parcial del Código Penal. Andrés Eloy, ustedes tienen eso, ¿no? Reforma del Código Orgánico Procesal Penal. En comisión mixta concilia con política Contra interior. la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, que es la que vamos a ver hoy. En caliente. Ley para la sanción de la tortura
y para el desarme y control de armas y municiones. Vean ustedes, hay 5 propuestas de la Comisión de Política Interior. La Comisión de Política Exterior presenta 2 proyectos: la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que está pendiente, y la Ley de Cooperación Internacional. La Comisión de Contraloría, reforma de la Ley contra la Corrupción, reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Son los 3 proyectos que presenta la Comisión de Contraloría. La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico presenta también 3 proyectos: la reforma de la Ley contra la Corrupción, Ley Orgánica y Contraloría General, ¿no? Y el proyecto de ley, la Comisión de Seguridad y Defensa, está la Ley Orgánica de Frontera, la Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Defensa Integral y Control del Espacio Aéreo Venezolano. La Comisión de Cultura y Recreación tiene un proyecto que es la Ley de Cultura, y yo le voy a incorporar una aquí, porque corresponde a la Comisión de Cultura. Esa se va a presentar por iniciativa popular. Código Procesal Penal. Ambiente, recursos naturales y cambio climático presenta 3 proyectos: manejo integral de bosques, áreas bajo régimen de administración especial y la agroecología. La de ciencia y tecnología tiene la de telesalud, infogobierno y la ley de inventiva e innovación popular. La de medios de comunicación y poder popular, Blanca, esa es tu comisión. Transferencia de competencias y servicios de los estados y municipios al poder popular. Por fin vamos a trabajar esto, ¿no? Que es el artículo 184. Transferencia de competencias y recursos de los estados y la gobernación y la alcaldía al poder popular. Consejo del Poder Popular, servicio de televisión por suscripción y la comunicación del Poder Popular. Aquí le van a agregar otra que viene por la vía de la iniciativa popular, que es la ley de los consejos estudiantiles. Los están trabajando los jóvenes de las universidades. Ley de consejos estudiantiles. Familia, reforma de la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Administración y servicio, regulación y control de los arrendamientos de inmuebles de uso comercial. ¿Te acuerdas que se planteaba en la ley de arrendamientos si nosotros metíamos los comerciales o no? Que es la de los artesanos. Están trabajando y vamos a hacer una gran jornada, vamos a acompañarlos, los diputados, a una gran jornada de recolección de firmas en los 24 estados para que ellos presenten con una movilización la ley de artesanía. La proyecto de ley de desarrollo social integral. Esta comisión siempre está cargada, ¿no? Presenta 5 proyectos. Reforma de ley del régimen prestacional del empleo. Este es muy importante porque tiene que ver con la misión Saber y Trabajo. Reforma parcial del Seguro Social. Régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas. También tiene que ver con adulto mayor, en amor mayor. Salud del Sistema Público y Sistema Público Nacional de Salud y la Orgánica de Igualdad y Equidad de Género. Proyecto de ley presentado por la Comisión de Pueblos Indígenas sobre la representación indígena en la Asamblea Nacional y los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales. Coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema de Justicia y de Educación Indígena. Culto y régimen penitenciario, el Código Penitenciario, hermano. Y en mixta tiene el código. Se apartó y ahora se hizo un proyecto, se está trabajando un proyecto de ley de control y arrendamiento de los inmuebles de uso comercial. Regulación y control de los servicios funerarios, donde también hay mucha especulación, Blanquita. Y en el peor momento, Aristóbulo, ahí se trafica con el dolor, con el dolor de la gente. Está regulación y control de los servicios de telefonía celular y televisión por suscripción. Ahí también hay especulación y estafa, ¿no? Saboteo, y regulación y control de los servicios aeroportuarios y hoteleros. Son estas 4 leyes que tiene la Comisión de Administración y Servicios, que fue una de las comisiones que en el periodo pasado
tuvo mayor intensidad de trabajo. Bueno, Andrés Eloy, te invitamos para que hables de la ley. Tienes la palabra, hermano. Gracias, Aristóbulo. Bueno, en el marco de esto, dentro de este marco que tú comentabas de las 46 propuestas de ley, ¿verdad? Que hay ámbitos interesantísimos, ¿no? Interesantísimos que uno no puede dejar de comentar. La que tú decías, la transferencia de recursos y servicios de gobernaciones y alcaldías al Poder Popular. Ahí se va poquito a poco aclarando, con más precisión, aquello que tú dijiste del desmantelamiento de los estados y municipios como se han concebido hasta ahora. Porque la descentralización es buena cuando le llega al virrey, que es el gobernador, o al reyesuelo, que es el alcalde. Pero al pueblo no. Esa no es descentralización. Bueno, eso es lo que vamos a desmontar. De verdad que esto nos motiva mucho y ahí vamos a estar